los viejos tiempos, pero no pude entrar. Me dio tristeza recordar cómo te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser, y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Hoy traté y luché con todo mi ser, y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario, quiero volver a la casa de Jehová, quiero volver a entrar en tu santuario, quiero volver a la casa de Jehová. He vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos, pero no pude entrar. Me dio tristeza recordar cómo te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser, y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario. Listo. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. En esta noche estamos transmitiendo desde la página radial Predicando a Jesucristo. La gloria y la honra sea para Dios, para todos aquellos que nos están escuchando, para todos aquellos que nos están sintonizando a través de este medio. Dios les bendiga, Dios les guarde, y la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros. En esta noche Dios nos ha dado el privilegio de estar en este lugar compartiendo su palabra. La palabra que cambia, la palabra que da vida, la palabra que transforma, la palabra que cambia al ser humano. Porque el ser humano por sí solo no cambia. El único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo. El único que puede hacer lo que la ciencia, los médicos, la tecnología no ha podido hacer, lo puede hacer el Dios de los cielos. En esta noche le traemos un mensaje de parte de Dios, un mensaje que viene del cielo, y el mensaje, el título del mensaje en esta noche dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Leemos la poderosa palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, leemos la poderosa palabra del Señor. La gloria y la honra sea para Él. Leo para el oyente y para los que nos están escuchando a través de esta emisora y a través de los diferentes medios, como es Facebook, como es Ture, como es
Amén, aleluya. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 24, tiene como subtítulo arriba, dice la resurrección. Dice la palabra de Dios, dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que cuando ellas, perplejas por esto, he aquí se paró junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra. Le dijeron, aquí está la clave del mensaje, aquí está la pregunta. Le dicen los dos ángeles, le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mi amado hermano, la gloria y la honra sea para Dios. Padre, gracias. En esta noche te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús. Padre, que a través de tu palabra, Dios mío, que mientras tu palabra es expuesta y es anunciada, Dios, los enfermos sean sanados, Dios. Los que están cautivos sean liberados, Dios. Y los que estén, Dios mío, desesperados y angustiados, Dios mío, le llegue la paz que pasa sobre todo entendimiento en esta noche, Dios de gloria. Padre, pedimos que tu espíritu se mueva a través de este lugar, soberano Dios. Padre, gracias te doy, Espíritu Santo, porque para ti no hay límite, Padre, ni espacio, no hay nada, Dios mío, que pueda interponerse entre lo que tú vas a hacer en esta noche, Dios. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios amado. La palabra del Señor dice, aleluya, Jesús hablando a través de su palabra, muchas veces anunció que tenía que ser muerto, que tenía que ser crucificado, pero también dice su palabra que dijo que al tercer día iba a resucitar. La Biblia habla del acontecimiento de que Cristo había de venir a la tierra. Desde Moisés y todos los profetas profetizaron que Cristo tenía que venir al planeta Tierra a cumplir una misión, a cumplir un propósito, a cumplir algo que el hombre le había entregado en el huerto del Edén. Porque el hombre, cuando estaba en el huerto del Edén, le entregó las llaves de la vida y de la muerte al enemigo, al diablo. Pero tenía que venir un segundo Adán a quitarle las llaves de la vida y de la muerte. Y era necesario de que el Hijo del Hombre viniera al planeta Tierra, porque muchos profetizaron de que Él iba a venir, aleluya. Aún la palabra, aleluya, a través de la profecía y de muchos profetas, se fue anunciado de que el Hijo del Hombre tenía que venir a la tierra y tenía que padecer. Pero dice la Biblia, aleluya, que Cristo, aleluya, empezó a hacer milagros y señales. Y empezó a hablar, Dios mío, de su palabra. Y empezó a traer el mensaje de salvación. Empezó a traer la palabra que liberta. Empezó a hacer milagros y señales a través de todas las regiones donde Él iba, donde se iba paseando, donde iba caminando, aleluya. Pero dice su palabra que tenía también que cumplirse para que tú y yo hoy fuésemos salvos. Porque a través de su muerte, aleluya, iba a traer salvación a la humanidad. A través de la muerte de Cristo iba a traer salvación al hombre que estaba perdido. Porque el hombre en el huerto del Edén le entregó la autoridad que había sido dada, aleluya, al hombre en el huerto del Edén. Cuando Dios plantó al hombre en el huerto del Edén, le dio la autoridad y le dijo, señoréate sobre todo lo que está en la tierra. Pero el enemigo se había dado cuenta que el Dios de los cielos había dado una libertad, había dado una autoridad, había dado un poder impresionante, había dado, aleluya,
algo que él lo había perdido y que él no podía tenerlo. Y engañó a la mujer y la mujer engañó al hombre. Y así perdió la autoridad en el planeta Tierra, en el huerto del Edén. Pero era necesario de que el Hijo del Hombre viniera a la tierra para que tú y yo tuviéramos salvación. Y empezó, dice la Biblia, que Jesús mientras predicaba y enseñaba decía: es necesario de que el Hijo del Hombre padezca, aleluya. También dijo a través de su palabra que él iba a tener soberano, aleluya, aleluya, que iba a estar como Jonás 3 días y 3 noches en el pez, aleluya. Y esa palabra tenía que cumplirse. Un día se presentó ante el templo y dijo, aleluya, este templo será destruido y en 3 días será nuevamente construido, aleluya. Pero la humanidad no entendía, los apóstoles no entendían, los judíos no entendieron lo que él estaba predicando. Los judíos no sabían que él estaba hablando de su propio cuerpo, aleluya. Y era necesario de que el Hijo del Hombre, aleluya, padeciera, aleluya, como estaba escrito, y que se cumpliera lo que él había dicho, como los días de Jonás. Jonás estuvo 3 noches y 3 días en el templo, y Jesús estuvo 3 días y 3 noches, aleluya, en el corazón de la tierra, aleluya. Y allí empezó a hacer, aleluya, y a quitar y a desarraigar lo que el hombre un día perdió en el huerto del Edén, aleluya. Pero la humanidad, la juventud, las damas, los caballeros, aleluya, se han acordado de que el Hijo de Dios resucitó, de que el Hijo de Dios se levantó en medio de la tumba, de que el Hijo de Dios dejó la tumba vacía. En esta noche te vengo a predicar un Cristo que da vida. En esta noche te estoy predicando un Cristo que sana. En esta noche te estoy predicando un Cristo que salva. En esta noche te estoy predicando un Cristo que da, aleluya, vida. Cuando la ciencia dice no hay vida, cuando la ciencia dice que ya no hay solución, cuando la ciencia dice que ya todo se acabó, déjame decirte que en esta noche el que se levantó de la tumba está vivo. Déjame decirte que el que dejó el madero está vivo. Y si él está vivo, aleluya, hay salvación. Si él está vivo, hay sanidad. Si él está vivo, hay liberación, aleluya. Y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre sea la gloria. A él sea todo el honor y toda la pleitesía. Dice su palabra, aleluya, que se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito era que el Hijo del Hombre tenía que morir en la cruz del Calvario. Estaba escrito que en la cruz del Calvario tenía que derramar la sangre preciosa, esa sangre que cambia, esa sangre que da vida, esa sangre que transforma, esa sangre que liberta, esa sangre, aleluya, que purifica al hombre. Amén, aleluya. Y dice la Biblia, aleluya, que Cristo fue obediente a su palabra. Cristo fue obediente a lo que estaba establecido. Y dice la palabra de Dios que estaba escrito que el Hijo del Hombre muriera, pero también estaba escrito que el Hijo del Hombre se levantaría al 3er día. Amén. Y dice la palabra que Jesucristo fue arrestado, Jesucristo fue crucificado, pero no solamente fue arrestado y fue crucificado, sino que también murió en la cruz del Calvario. Pero estaba establecido que el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado, tenía que ser muerto, para que pudiera quitarle las llaves de la vida y de la muerte que un día el hombre le entregó en el huerto del Edén. Y cuando Cristo, aleluya, dice su palabra, que el Cristo de la gloria falleció, aleluya, murió colgado en una cruz, se hizo maldito por tu pecado y por mi pecado. Yo cada día le doy gracias a Dios por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Cuando no nos merecíamos nada, cuando no nos merecíamos esta salvación tan grande, el Dios de la gloria derramó su sangre, derramó esa sangre preciosa, esa sangre maravillosa, esa sangre que da vida, esa sangre que liberta, esa sangre que transforma, esa sangre que purifica. Oh, mi alma adora tu nombre en esta noche. Dice la palabra que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y mientras Jesús murió en el Calvario, ahí la humanidad vio, aleluya, lo que estaba padeciendo este hombre. Fue desechado, aleluya, por la humanidad. Fue bofeteado por la humanidad.
fue escupido por la humanidad, fue desahuciado por la humanidad. Pero ¿para qué Cristo padeció esto? Para que tú y yo fuésemos salvos. Dice su palabra que mientras Cristo, aleluya, fue muerto, aleluya, en la cruz del Calvario, está establecido, mientras hace un mes, mientras se hablaba de la Semana Mayor, mientras se hablaba de la Semana Santa, veíamos a la iglesia tradicional, veíamos a la iglesia, aleluya, porque parece ser que para la iglesia tradicional el Cristo de la gloria como que muere todos los años, aleluya. Parece ser que como que el Cristo de la gloria todos los años es crucificado. Pero déjame decirte en esta noche, tú que me estás escuchando, el Cristo de la gloria murió, aleluya, aleluya, una sola vez. Y de allí se levantó y dejó la tumba vacía. Yo veía, aleluya, a través de la noticia, veía a través de la prensa, aleluya, veía como en Monpós, Bolívar, veía como en muchas partes de Colombia, y no solamente en muchas partes de Colombia, sino en muchas partes a nivel internacional, a nivel mundial, veía el Via Crucis, veía cómo aleluya, transmitían, aleluya, cómo hacían eventos como cuando Cristo fue crucificado, pero ninguno de esos eventos se asemeja a los momentos que Cristo vivió en ese camino, aleluya, que le llamaron el camino de la amargura. Nada asemeja, aleluya, a lo que Cristo padeció por ti y por mí. Y también veía, aleluya, en el último día, aleluya, que sacaban aleluya, le llamaban el Santo Sepulcro, y veía el sepulcro vacío, veía el sepulcro que andaba. Pero le digo a la ciencia, le digo a los médicos, le digo a los estudiados, que el Cristo de la gloria dejó, aleluya, la tumba vacía. El Cristo que yo predico en esta noche dejó la tumba vacía. En este día la tumba está vacía, y por años y por décadas, aleluya, la humanidad llega hasta Israel para ver el sepulcro, y está vacío, y está vacío, y está vacío, porque el Cristo que yo predico dejó la tumba vacía. Y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre sea la gloria. Parece ser, aleluya, la Biblia dice que cuando Cristo padeció allí en aquel lugar, aleluya, al lado de dos hombres, era costumbre, aleluya, era una tradición judía, inclusive que los hombres, aleluya, que eran crucificados muchas veces, aleluya, lo dejaban allí en la misma cruz, que allí se pudriera, que allí se descompusiera. Pero hay una palabra que está plasmada en el Salmo, aleluya, que dice que su santo jamás vería corrupción. El Santo de la gloria nunca iba a ver corrupción. Pero dice la palabra que se levantó un hombre, aleluya, llamado José de Arimatea, un hombre rico. La Biblia dice que era un seguidor de Cristo, aleluya, y llegó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Un hombre que tenía una economía solvente, un hombre que estaba bien económicamente, pero servía a Cristo, aleluya, camuflado. Así hay mucha gente que están sirviendo a Cristo camuflado. Así hay mucha gente que se esconde de la palabra. Así hay mucha gente que no quiere que sepa que el Cristo de la gloria resucitó. Hay mucha gente que ha creído en Dios, pero no quiere que la humanidad sepa que ellos sirven a Dios de la gloria. Pero hay una palabra que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Es poder de Dios para todo aquel que cree, aleluya, el evangelio de Jesucristo. Amén. Dice la palabra que este hombre dice que se acercaba el día de reposo, se acercaba la hora, aleluya, del día de reposo. La iglesia tradicional muchas veces nos han enseñado que el día que Cristo fue crucificado fue un Viernes Santo, pero la Biblia me dice que este hombre tenía que cumplir las escrituras. Jesús tenía que cumplir la palabra, y la palabra dice que tenía que durar 3 días y 3 noches, y para que se cumpla lo dicho por la palabra, 3 días y 3 noches, algunos estudiosos dicen, aleluya, que fue un miércoles, pero para que se cumplan los 3 días y las 3 noches, aleluya, el Cristo de la gloria no murió un Viernes Santo, el Cristo de la gloria murió un Jueves, aleluya, santo, como dice la iglesia tradicional. Y en ese día se cumplen los 3 días y las 3 noches.
no un Viernes Santo. Si tú creías que Cristo murió un Viernes Santo, estás equivocado. Muchas veces nosotros también estuvimos equivocados, pero para que se cumpla la palabra, para que se cumpla lo que está establecido, no da, aleluya, con la cuenta, con lo que está programado, lo que estuvo estipulado de que tenía que durar 3 días y 3 noches. Pero dice la palabra que como se acercaba el día de reposo, como ya estaban a víspera del día de reposo, dice la Biblia que José de Arimatea llegó ante Pilato y pidió el cuerpo juntos con Nicodemo, aquel que se le presentó de noche. Y dice la Biblia, aleluya, que este hombre José de Arimatea compró una sábana, lo envolvió, y Nicodemo, porque todos los evangelios, aleluya, el evangelio de Lucas da una versión, aleluya, Juan da otra versión, aleluya, Mateo da una versión, aleluya, y Marco da una versión, pero todos dan desde sus perspectivas de vista, aleluya, y no quiere decir que están errados, no, sino que cada uno dio su punto de vista en cada uno de los evangelios. Pero me gustó más el evangelio de Lucas, porque Lucas dice que, aleluya, los ángeles le dijeron a aquella mujer: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Y a su nombre. El libro de Mateo dice que en aquel momento dice que hubo un temblor, la tierra se estremeció, aleluya, cuando Jesús resucitó, la tierra temblaba, aleluya, cosa que no lo dice Marcos ni lo dice Lucas, y a su nombre sea la gloria. Pero dice la Biblia que llegaron y enterraron a Cristo. Simón de Arimatea, Simón de Cirene, José de Cirene compró, aleluya, una tumba que estaba cerquita ahí, al lugar donde Cristo fue crucificado. Una piedra, allí pusieron el cuerpo de Cristo. Como se acercaba la hora del día de reposo, no se podía hacer más nada. Dice la Biblia que María Magdalena, aquella mujer que fue libertada por Cristo de 7 demonios, y María, la hermana de Jacobo, y Juana, y dice la Biblia que otras mujeres también iban con él. Parece ser que las mujeres como que buscan más de Dios. Parece ser como que las mujeres como que creen más en Dios. Parece ser que las mujeres como que le sirven más a Dios. Pero yo creo que cuando se levanta un hombre creyéndole a Dios, el hombre también le sirve a Dios. Amén y aleluya y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la Biblia que estas mujeres se levantaron muy de mañana. Aleluya. El primer día de la semana. Y el primer día de la semana equivale, aleluya, al día domingo. Dice que se levantaron muy de mañana, muy temprano, muy madrugado. Y dice la Biblia que ellas llegaron. Pero había una palabra que los escribas y los saduceos dijeron: vamos a ponerle vigilancia a este Jesús, porque así muerto nos va a hacer más daño. Porque después lo quitan, se lo llevan y dice que resucitó. Pero estaba establecido, estaba estipulado, estaba escrito que el Hijo del Hombre tenía que resucitar. Y como estaba escrito que Él tenía que resucitar, el Rey de Reyes tenía que levantarse. Y a su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que cogieron y pusieron un sello y marcaron para que no quitaran, y pusieron un edicto que cualquiera que violara ese sello era, aleluya, tenía que ser condenado, tenía que ser, aleluya, apresado. Pero el Dios que se la sabe toda, el Cristo que nosotros servimos, que va un paso hacia adelante, Él sabía lo que el hombre estaba pensando. Él sabía lo que la humanidad estaba pensando en su mente. Si es que Dios va un paso más adelante que nosotros. Amén. Y dice la palabra que pusieron guardias de día y de noche. Pero dice la Biblia que cuando tembló, aleluya, porque era imposible, aleluya, remover la piedra. Hay piedras que están en nuestras vidas que no nos dejan ver la luz. Hay piedras que están en tu vida y en mi vida que no nos dejan ver la salvación del Dios del cielo. Hay
Hay piedras que no nos dejan ver al Cristo resucitado. Hay piedras que no te dejan ver la gloria del Dios poderoso. En esta noche el ángel del cielo, los ángeles del cielo han venido a remover la piedra que está en tu hogar. Los ángeles del cielo han venido a remover la piedra que está en tus hijos. Los ángeles del cielo han venido a remover la piedra, aleluya, que no se puede mover. Pero te digo algo en esta noche, que si en tu casa hay una piedra que tú crees que no se puede remover, para el Dios que yo predico, para el Cristo que yo anuncio en esta noche, no hay nada imposible. Para el Dios que yo sirvo no hay nada imposible. Por muy grande que sea la piedra, por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la adversidad, por muy fuerte que sea la enfermedad, déjame decirte que en esta noche el Cristo de la gloria ha venido para remover la piedra. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que estas mujeres se levantaron de mañana, muy mañana, y llegaron al sepulcro. Llegaron al lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús de Nazaret. Llegaron allí. Pero dice la Biblia que cuando llegaron, esas mujeres iban pensando en quién nos vamos a remover la piedra. Esa mujer iba diciendo, esa piedra está tan grande, nosotros siendo mujeres no tenemos fuerza para remover esta piedra. Tú quizás en tu casa estás pensando, ¿quién se llevará este problema? Estoy hasta la horca, estoy hasta los límites, no hay solución para mi problema. Tú quizás has dicho, el hijo mío no tiene ya solución, no tiene remedio. Tú has dicho, mi hogar no tiene remedio. Yo en esta noche te digo que si hay salvación para tu hijo, para tu hija, para tu hogar y para cualquier grande sea el problema. Y dice la palabra que mientras estas mujeres llegaron al lugar donde estaba el sepulcro, allí se dieron cuenta que la piedra estaba removida. Allí se dieron cuenta, aleluya, que la piedra estaba removida. Y miraron y se acercaron y vieron los lienzos, vieron la tumba vacía. Pero algo sí estaba pasando en estas mujeres. Parece ser que el hombre como que es olvidadizo. Parece ser que el hombre se olvida lo que Dios le ha prometido. Muchas veces nosotros como hombres nos olvidamos que Dios es poderoso. A estas mujeres se le había olvidado que Jesús había dicho que el tercer día iba a resucitar. Hay pueblo de Dios que se le ha olvidado que Cristo hace milagros. Hay pueblo de Dios que se le ha olvidado que Dios ha resucitado. Hay pueblo de Dios que se le ha olvidado que tenemos un Dios grande. Y si a ti se te ha olvidado que hay un Dios grande, en esta noche te vengo a recordar que para Dios no hay nada imposible. Para Dios lo imposible no existe. Para Dios no hay nada, aleluya, que diga Dios, esto no lo puedo hacer. Y dice la Biblia que esas mujeres llegaron y dijeron, se han llevado el cuerpo del maestro. Se llevaron a mi Señor. Mi Señor no está aquí. Pero no se le había olvidado que Cristo había dicho que el tercer día tenía que resucitar. Y dice que mientras ellas miraban así, se dieron cuenta que habían dos hombres que resplandecían, dos hombres vestidos de lino, dos hombres que aleluya, la gloria les reflejaba. Y aquellos hombres sí le acordaron y le dijeron, mujeres, ¿por qué lloran? Habían unas que lloraban. Lucas no lo dice, pero Juan dice que lloraban. Y dice que aquellos hombres le dijeron, ¿por qué lloras? ¿No sabes que él dijo, aleluya, que él iba a resucitar? Ahí se acordaron estas mujeres de esa palabra que él había dicho. Pero si algo le dijeron los ángeles a esta mujer, y es el centro del mensaje, es el título, el epicentro donde me quiero enfrascar en esta noche. Y es que le dijo, ¿por qué buscas al que vive dentro de los muertos?
¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? ¡Ha resucitado! Jesús resucitó. Y hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, está la tumba vacía. Hay gente que va a Israel a ver, a hacer, aleluya, peregrinaciones. Hay gente que hace, eso se le llama, hace tour, aleluya, y van y recorren todos los lugares donde Jesús estuvo. Pero dice, aleluya, que cuando llegan a la tumba, la encuentran vacía. La encuentran vacía. Si algo hablaba con mi hermano Luis Meléndez, que estuvo en Israel, y mi hermano decía que estuvo allí en el sepulcro donde Jesús estuvo, donde pusieron el cuerpo de Jesús. Y él pensó, aleluya, jocosamente, dijo, yo pensé encontrar algo, pero me di cuenta que la tumba estaba vacía. Me di cuenta que mi Cristo venció en la cruz del Calvario. Me di cuenta que el espacio estaba solo. El Cristo de la gloria dejó la tumba vacía. Y muchos creen que Cristo está muerto. Muchos creen que Cristo está crucificado. Pero déjame decirte que la palabra dice que está a la diestra del Dios Todopoderoso. Allí se encuentra intercediendo por tu vida y por mi vida. Allí está Él, aleluya, intercediendo para que tú tengas salvación. Amén, aleluya. La Biblia dice que le dijo, ¿por qué buscas al que vive dentro de los muertos? Un día busqué a Jesús entre los muertos y no lo encontré. Hay gente buscando al Cristo de la villa. Aleluya. Me disculpan los católicos. No, mi ánimo no de ofender a nadie. Mi ánimo tampoco es de que nadie se sienta ofendido. Pero es necesario, aleluya. Es necesario, aleluya, que predique el evangelio. Es necesario que predique la palabra. Y que se predique como se tiene que predicar el mensaje. Gente viendo el Cristo de la inspiración. Por años tras año, la humanidad, la gente cartagenera, aleluya, recorre al centro histórico de Cartagena a recorrer al Cristo de la inspiración, a un Cristo que está crucificado, a un Cristo que tiene ojos pero no puede ver, a un Cristo que tiene manos pero no puede palpar, a un Cristo que tiene manos, que tiene pies pero no puede caminar, a un Cristo que tiene boca pero no puede hablar. Pero déjame decirte, aleluya, que en el libro de Apocalipsis, cuando Juan estuvo en la isla de Palmo, aleluya, se le apareció el mismo Jesús y dijo, yo soy ese Jesús, el que estuvo muerto y resucitó. Yo soy ese Jesús, aleluya, que estuvo muerto y ahora vivo. Amén. Y dice la Biblia que Juan se postró y cayó como muerto, porque el que hablaba con él era el mismo Cristo de la gloria. Gente buscando a Dios donde no está. Amado que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, visita, aleluya, tú que estás escuchando a través de este medio, como es el Facebook, aleluya, a través de esta cadena radial, tú que encuentras en tu casa escuchando este mensaje, déjame decirte que el Cristo que yo predico y el Cristo que nosotros anunciamos está vivo. Amén, aleluya. Cristo está vivo. El Cristo que yo predico está vivo. Los ángeles dijeron, ¿por qué buscas al que vive dentro de los muertos? Gente buscando a Cristo entre los muertos. Gente aún creyentes que conocen, aleluya, en la palabra, aún conocieron a Cristo y aún creen que Cristo está vivo. Aún creen que Cristo no puede hacer milagros. Aún creen que Cristo no puede hacer sanidad. Aún creen que Cristo no puede levantar de entre los muertos. Pero en esta noche te vengo a decir, aleluya, que el Cristo que yo predico está vivo. Amado, tú que estás en una situación económica, tú que te encuentras en un hospital a través de este medio, tú que de pronto estás ahí tirado en una cama, postrado, aleluya, padeciendo una enfermedad, un cáncer, un SIDA, una enfermedad terminal. Ya quizá los médicos han dicho, no hay solución para tu problema. Hoy te tengo una voz de esperanza.
Hoy te presento un Cristo resucitado. Hoy te presento un Cristo, aleluya, que dejó la tumba vacía. Hoy te presento ese Cristo maravilloso. Tú que has buscado la salvación a tu problema en el doctor José Gregorio Hernández, no tiene poder. Y a su nombre. Tú que has creído que en el Cristo de la villa, gente que salen de mi pueblo natal, gente que van de todas partes de Colombia y aún de países vecinos como Venezuela y Ecuador, Brasil, y corren, aleluya, a San Benito del Viento, Dios mío, a buscar según, aleluya, ver el Cristo, del Cristo, aleluya, de la villa. Ese Cristo no tiene poder. La humanidad se ha inventado muchos Cristos, pero ninguno de estos Cristos tienen vida. Hay otros que se inventaron el Cristo, aleluya, de los brazos quebrados. Aleluya, la Biblia dice que ni un hueso le fue quebrantado. Y a su nombre sea la gloria. Gente, aleluya, buscando a Dios donde no está Dios. Gente buscando a Cristo entre los muertos. Pero en esta noche te vengo a decir, amigo, el Cristo que estoy predicando, el Cristo que estoy anunciando, el Cristo que estoy mostrando en esta noche está vivo. Está vivo. Está vivo. Tú que crees, aleluya, que en la brujería encuentras a Cristo vivo, estás equivocado. Tú que has ido al brujo, tú que has ido al santero buscando, creyendo que está vivo, que ahí está Cristo. Muchas veces en estos lugares encuentras muchos crucifijos, encuentras muchas figuras religiosas que no tienen que ver nada con Dios. Y crees que ahí está la vida. Déjame decirte que está buscando al Cristo que resucitó en el lugar equivocado. Hay gente que busca, aleluya, a Cristo en las imágenes, en los ídolos. Tienen manos pero no palpa, tienen ojos pero no ven, oídos tienen pero no escuchan. Está muerto. El Cristo que yo predico descendió a los cielos, aleluya. El Cristo que yo predico, aleluya, está vivo. Dice la palabra, aleluya, que se le apareció a María. Y cuando se le apareció a María, dice que María, estas mujeres fueron a abrazarlo y le dijo: no me toques, porque todavía no me he presentado ante mi Padre. Y es necesario que me presente ante mi Padre. Y después me presentaré a vosotros. Y dice la Biblia que se le presentó a los discípulos. Y después se le presentó a más de 5,000 personas. El Cristo está vivo. Hoy traigo una palabra de esperanza. Hoy traigo una palabra de esperanza. Tú que me estás escuchando, Cristo está vivo. El Cristo que predico está vivo. Aunque hay muchos que muchas veces anunciamos y hacemos creer que Cristo está vivo, y estamos predicando un evangelio muerto. Y estamos predicando un evangelio que no tiene fluidez espiritual. Pero te digo en esta noche, amado amigo, hermano que me estás escuchando, es necesario que prediquemos a un Cristo vivo. Es necesario que se levante una iglesia predicando un Cristo vivo, porque hoy se está levantando en muchas iglesias predicando un Cristo muerto. Hoy se está levantando un evangelio muerto. Hoy se está levantando un evangelio lleno de fábulas, de cuentos, de mitos, de misterios. Pero el Cristo que hoy predicamos y anunciamos se encuentra vivo. Hay iglesias donde muchos llegan y salen como se van. Así como llegan, se van. Porque no hay una manifestación del Espíritu Santo. Porque el predicador, el oyente, aleluya, no tiene una integridad con Dios, no tiene una búsqueda con Dios, y tiene que predicar un evangelio muerto. Pero déjame decirte que la Biblia me dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, y salvación para el que cree. Si es que en esta noche te he venido presentando un evangelio de poder, no un evangelio muerto. Porque si Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos y dejó la tumba vacía y le quitó las llaves, aleluya, de la vida y de la muerte, y le quitó el poder que le había sido entregado en el huerto del Edén, aleluya, y hay algo poderoso
maravilloso, hay algo maravilloso, hay algo que en esta noche se me está siendo revelado y que la Biblia dice, aleluya, que cuando Cristo, aleluya, murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. El Cristo de la gloria consumó todo. Y cuando dijo consumado es, le quitó las llaves de la muerte, le quitó las llaves, aleluya, de la enfermedad. Y si la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza, la autoridad que un día el hombre le entregó en el huerto del Edén, el Cristo de la gloria, el poder, aleluya, se lo entregó a la iglesia. Amén. Hoy se está predicando un evangelio wichi wichi, como dice mi hermano Jorge Rasky. Hoy se está predicando un evangelio lleno de fábulas, de cuentos y de mitos. Porque se está perdiendo la búsqueda del poder de Dios. Se está perdiendo, aleluya, el mensaje de poder. Se está perdiendo y estamos olvidándonos que el Cristo que nosotros, aleluya, predicamos está vivo. Y las manifestaciones del Espíritu Santo y el poder de Dios en la iglesia se está perdiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente, la iglesia, está predicando, aleluya, un evangelio muerto. Pero hoy se despierta una iglesia con un evangelio de poder. Porque el Cristo de la gloria está vivo. El Cristo de la gloria dejó la tumba vacía. Y dice su palabra que todo el que se acerca a Él, Él se acercará a vosotros. Y es necesario que nos volvamos a Dios. Es necesario que la iglesia se vuelva a Dios. Es necesario que el pueblo se vuelva a Dios. El pueblo le está dando la espalda a Dios. Y como la iglesia, la humanidad, los pastores, los líderes, muchas veces le estamos dando la espalda a Dios. Predicamos un evangelio muerto. Aunque prediquemos la palabra, aunque anunciemos la palabra, pero no hay manifestación del poder de Dios. ¿Por qué no hay manifestación del poder de Dios? Porque muchas veces actuamos y damos a demostrar como si el Cristo que nosotros predicamos estuviera muerto. Pero yo creo que el Cristo que predicamos está vivo. Yo creo que el Cristo que yo predico y que la cadena radial, aleluya, predicando a Jesucristo, creo que, aleluya, transmite un mensaje de poder, un mensaje donde, aleluya, se predica un Cristo vivo. Hoy ya no se puede predicar la palabra genuina. Ya no se puede predicar la palabra, aleluya, con denuedo. Ya no se puede predicar la palabra con verdad. Porque creen que el que transforma, que el que cambia el ser humano es el hombre. Pero déjame decirte que el que cambia, transforma y el que da vida se llama Jesús. Por lo tanto tenemos que predicar el mensaje de un Cristo vivo. Aleluya. Y este Cristo, aleluya, hay gente que está llegando a las iglesias enfermos. Gente que está llegando a las iglesias cautivas. Gente que está llegando a las iglesias con problemas. Y muchas veces se van tal como entraron. Se van tal como llegaron. ¿Usted sabe por qué? Porque se le está predicando un evangelio. Se está predicando la palabra, sí. Se está predicando el mensaje, sí. Pero no hay demostración del poder de Dios. Entonces, cuando no hay demostración del poder de Dios en la iglesia, creemos que Jesús está muerto. Pero Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Hay algo que veía en un hombre pudiente, un hombre reconocido por la humanidad entera, un hombre reconocido a nivel mundial, internacional. Y el hombre se paró. Quizás muchos ahora que escuchen lo que voy a decir van a saber de quién le hablo. Y este hombre se paró y dijo: yo cargo en mi mano dos cosas. En mi mano cargo dos cosas. Hay muchos que cargan un rosario y creen que cargando un rosario están cargando un Cristo vivo. Dijo: cargo un rosario
Y en la otra mano cogió un libro y dijo, cargo un libro. Y dijo, cargo el fracaso de Jesucristo. Pero cuán equivocado está. Y cuán equivocado estuvo. Y a su nombre sea la gloria. ¿Tú sabes por qué? Porque fue un fracaso para el diablo. Para el diablo sí fue un fracaso. Porque el diablo creía que matando a Jesucristo en la cruz del Calvario se iba a acabar todo. Creyó que matando a Jesucristo ahí había vencido. Pero terminó, aleluya, dándole la victoria. Porque en Cristo cuando morimos tenemos victoria. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario se levantó y resucitó, aleluya, de entre los muertos. Y dio vida a lo que estaba muerto. Si es que no fue fracaso para Cristo, fue fracaso para el diablo. En Cristo que resucitamos, en Cristo que predicamos resucitó. Y no hay ningún fracaso, sino que hay vida, vida, vida y vida en abundancia. Para él era un fracaso, pero para nosotros fue salvación. Y le digo que él estuvo equivocado, pero para nosotros hay salvación. Jesús con su muerte nos dio salvación. El diablo creyó que matándolo se le acababa todo, pero estaba equivocado. Con la muerte de Cristo venía la salvación para toda la humanidad. Venía la salvación para los que estaban muertos. Venía la salvación para los que estaban vivos. Venía la salvación para los que estaban muertos. Tuviera la resurrección. La Biblia dice que los que creemos en Él no morimos, sino que vivimos. Y si algunos creen que han muerto, yo en esta noche te digo que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y si tú estás buscando a Cristo entre los muertos, te digo, en Pasacaballo hay iglesia de sana doctrina. En Pasacaballo hay iglesia que predican el Cristo de salvación. En Pasacaballo hay iglesia que se predica un evangelio de poder, donde hay demostración del Dios del cielo. Oh, mi alma adora al Dios del cielo en esta noche. Mujer, tú que me escuchas. Joven, tú que estás escuchando. Tú que estás sufriendo. Tú que has buscado por muchos medios. Tú que estás allí, que estás escuchando este mensaje, o que lo vas a escuchar. Te digo en esta noche, Jesús está vivo. Tú que te encuentras allí debajo de un puente, queriéndote quitar la vida, diciéndote, hay una voz que te dice, ya no hay salvación, nadie te está escuchando, nadie te puede ver, nadie te puede escuchar, ya todo se acabó para ti. Te digo, hay una esperanza. Jesús está vivo. Tú que lo has buscado entre los muertos. Tú que has ido al agorero, al hechicero, al encantador, al brujo, al adivinador. Tú que has buscado a María Leonza, al negro Felipe, al indio Huacaipuro, a Changó, a Yemayá y a cuantas clases el diablo se ha querido levantar. Tú que a través de tu enfermedad, de lo que estás sufriendo, buscaste al doctor José Gregorio Hernández y no los has encontrado. Yo te presento al Cristo vivo. No el de la inspiración, ni el Cristo de la villa, ni el Cristo de los brazos quebrados. Te presento el Cristo glorificado. No el Cristo que se encuentra en la iglesia tradicional colgado en un madero. Porque hace 2000 años dejó el madero solo y la tumba sola. Aleluya. Mujer que está postrada en una cama, con cáncer, con sida, sufriendo de azúcar, de anemia, de leucemia, y has buscado a través de la ciencia y te has presentado y te han postrado un Cristo muerto, y has puesto vela a la Virgen del Carmen, has puesto la vela a San Jerónimo, has puesto vela a la Concepción, has puesto vela a la Divina, aleluya, has puesto vela, Dios mío, a la Coromoto, has puesto vela a la Virgen de Chiquinquirá, y no hay solución para tu enfermedad. Yo en esta noche te presento un Cristo vivo.
nos enseñaron por tradición que la Virgen María era mediadora entre Dios y los hombres. Pero déjame decirte que la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre, el que se levantó de la tumba, el que dejó el madero vacío, el que dejó el madero solo, es el único mediador entre tu vida y el Dios de los cielos. Amén. Ese es el único mediador entre Dios y los hombres. Por mucho tiempo han dicho, es que el mediador entre Dios y el hombre es la Virgen María. Cuán equivocado está. El único que puede salvar la vida del ser humano y puede dar vida se llama Jesús. Si es que en esta noche, tú que has escuchado este mensaje, te pido que pongas tu causa. Y si un día buscaste a Dios entre los muertos, dile: Dios, te busqué de entre los muertos y no te encontré. Un cierto día, mientras padecía de algo que me estaba agobiando, que me estaba enfermando, yo también busqué brujos. También me llevaron a brujos. También consulté a San Gregorio. También, aleluya, busqué a Dios entre los muertos. Pero un día se me fue predicado el evangelio de salvación. Un día se me dijo: ¿por qué buscas a Cristo entre los muertos? Y cuando llegué y lo busqué en el lugar que debía estar, allí llegó la salvación a mi vida y la sanidad a mi cuerpo. Porque muchas veces buscamos la salvación en lo que no es Dios. Buscamos la liberación en lo que no es Dios. Si te han dicho que tu casa te han salado, que te han echado un mal, que te han echado maleficio, y te han dicho que maleficio se cura a través de un brujo, estás equivocado. Porque el único que puede contrarrestar la fuerza del mal se llama Dios. Y no solamente la contrarresta, sino que también las elimina. Y a su nombre sea la gloria. Yo en esta noche te presento a Cristo resucitado. En esta noche te presento un Dios de salvación. Te digo, de allí donde estás sentado, donde estás escuchando el mensaje, te presento un Cristo de poder. A un Cristo que cambia, que liberta, que transforma, que da vida. Un Cristo que dejó la tumba vacía. Y no solamente dejó la tumba vacía, sino que cuando fue levantándose hacia los cielos, le dijo: varones galileos, este Cristo que hoy ven subir, un día lo veréis bajar nuevamente. Y no el que está crucificado, sino que vendrá en gloria a levantar una iglesia, a levantar un pueblo que lo espera. Porque hay una iglesia que lo espera. Hay una iglesia que está esperando a este Cristo vivo. Y si es que en esta noche lavemos nuestros vestidos si los tenemos sucios o manchados, porque una iglesia manchada no podrá volar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una iglesia que tenga el vestido sucio no podrá irse con el Rey de Gloria. Y para los que creen que todavía está en un madero, gente arrodillándose a un Cristo de madera, de yeso, de bronce, de plata, de oro. Mi Cristo no es de bronce, ni de madera, ni de plata, ni de oro. Ni tampoco tengo que cargarlo, Él me carga a mí. Los que creen y todavía están arrodillados, les pido que se arrodillen delante del Dios del cielo, de Jesús resucitado, y vuélvanse al Dios vivo, y Él tendrá misericordia, porque su palabra dice que Él tiene misericordia de aquel que le invoca, de aquel que le busca, le halla. Si es que en esta noche, mi amado hermano, que me estás escuchando, damos gracias al Dios del cielo. Jesús de Nazaret está vivo para sanar, para salvar, para libertar, para quitar todo lo que no nos deja ver, aleluya, al Cristo resucitado. En esta noche oraremos por ti, para que se te sean abiertos los ojos
y puedas ver la salvación del Dios de los cielos. Jesús está vivo. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta noche. Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oro al Dios vivo, oro al Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, aquel, aleluya, que resucitó y dio vida con su muerte. Padre, en esta hora yo reprendo toda enfermedad de los cuerpos, todo espíritu, Dios mío, que esté atormentando los cuerpos en esta hora, lo sueltan por el poder de tu palabra, Dios. Se va toda enfermedad, todo cáncer, todo quiste, todo tumor. Suelta los cuerpos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Toda parálisis cerebral, Dios mío, toda parálisis, Dios mío, que se encuentra en los cuerpos, suelta, abandonan en esta hora los cuerpos, Dios. Toda diabetes, Dios mío, todo, aleluya, ácido úrico elevado, toda presión alta, toda presión baja, Dios mío, toda tiroides, suelta los cuerpos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, declaro sanidad en los oyentes en esta hora. Declaro que hay sanidad sobre los cuerpos. Declaro que la sanidad, aleluya, derramada en la cruz del Calvario, aleluya, cae sobre los cuerpos, aleluya. Mira los que están enfermos en los hospitales, los que están padeciendo, los que están, Dios mío, en un coma diabético, los que están seducidos, Dios mío, en las UCIs. Padre, desde allí envío tu palabra sanadora, Dios. Sana a los que están en los diferentes hospitales en Cartagena. Y no solamente en Cartagena, Dios mío, a nivel nacional. Padre, los enfermos son sanos. Padre, si hay alguna persona aquí, aleluya, que escucha este mensaje y cree, aleluya, que le han echado brujería o que le han enviado una enfermedad supuesta, yo, con la autoridad que nos ha sido dada, yo reprendo todo espíritu inmundo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu, aleluya, abandona los cuerpos en esta hora. Se abandonan los cuerpos, aleluya. Todo mal que hayan echado, Dios mío, en las casas, en la vida, toda enfermedad, todo cáncer supuesto, todo espíritu para traer, aleluya, abultamiento de abdomen, Dios mío, para poner pipón a las almas, en esta noche abandona, sueltan los cuerpos. Padre, también oro por los que se pierden. Padre, todo espíritu, Dios mío, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de concupiscencia, de muerte, de sangre que se encuentra en pasacaballo, abandonan a pasacaballo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias porque hay sanidad sobre los cuerpos. Padre, oro por la prostituta, oro por la lesbiana, oro por lo homosexual, oro, Dios mío, por el drogadicto, Dios mío, en esta noche. Hay gente que ha dicho: a mí nadie me quiere. Ya no hay solución, ya no hay salvación. Pero yo en esta noche presento un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que da vida. Por lo tanto, en esta hora, Dios mío, declaro que los cuerpos son sanos, sanos y libres, por el poder de tu palabra, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Porque hay sanidad, Dios mío, en los cuerpos. Y hoy estoy convencido y seguro que los que creían que Cristo estaba muerto, aleluya, a través de esta palabra, creerán que resucitó y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Prepárate para este gran evento que se aproxima. Y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios con cada uno de nosotros en esta noche. Bendiciones, mis hermanos. Aleluya. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario.
Predicando Espíritu. la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Desde Pasacaballo está sintonizando en la 103.0